¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Interés Mutuo. Este programa, como siempre decimos, muchísima información, pero sobre todo la que te interesa a vos. Y como siempre quiero presentar a mi amiga entrañable, Celeste Peralta. ¿Cómo andás, Cele? Muchas gracias, Rodrigo, pero muy bien. La verdad, un placer volver a compartir un programa más con ustedes porque tenemos temas realmente muy interesantes para desarrollar en el día de hoy. Temas muy interesantes y como siempre te decimos, seguimos recorriendo el país con mucha información, pero antes que nada vamos a individualizarnos. Nos vamos a presentar, ahora sí, a la presentación de Interés Mutuo con ustedes. Excelente la presentación, como siempre. La apertura, y bueno, sí. ya vamos derecho Nos a los vamos. temas a tratar en el día de hoy acá en Interés Mutuo. Hoy vamos a estar hablando sobre autismo. Parte de este mundo, no en un mundo aparte. Además, vamos a mostrarles el Museo Cultural San Francisco. La historia abierta a la comunidad, definitivamente de eso se va a tratar. Dos temas y muy lindos para desarrollar. Seguramente nos vamos a quedar cortos, como siempre. Seguramente, y aparte de temas que tenés que aprovechar. Realmente dos temas con auge y seguimos y entramos en esta primera parte del programa de Interés Mutuo y vamos a estar hablando de autismo. Como te dijimos, hay muchas familias que tienen algún tipo de vinculación con este trastorno, pero vamos a entrar en temática. Así es, vamos a hablar de autismo. TEA se lo denomina habitualmente, que son los trastornos del espectro autista. En realidad no existe una definición exacta sobre o no existe una patología. Esto es un trastorno de la conducta que justamente va a alterar esa relación que nosotros tenemos para comunicarnos socialmente, intercomunicarnos a través del lenguaje. Se dice que no existen, por lo menos en Argentina, cifras exactas que nos digan qué cantidad de población autista hay, pero en el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos ya han tenido un pequeño avance. Se estima que una de cada 68 personas se encuentran dentro de este espectro autista. Por eso nos pareció interesante poder comenzar a desarrollarlo y realmente que se interesen y pensemos a ver que estas personas son parte también de nuestro mundo. Exactamente, este trastorno, como todos sabemos, se va manifestando en diferentes ciclos de la vida de una persona y sobre todo involucra y mucho al entorno familiar y en especial a los padres que tienen que convivir con este chico que tiene este trastorno. Cuando hablamos de autismos y padres, no nos queda otra que poder hablar con alguien que realmente hizo que los padres se sientan contenidos dentro de lo que es este espectro autista, ¿no? Y estamos hablando de APADEA. APADEA es la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Para ello viajamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires para poder conocer a su fundador y presidente, ¿sí? Que nos va a contar cómo se fue involucrando en esta temática de lo que es el autismo y cómo fue a través del tiempo tejiendo redes sociales en toda la Argentina para apoyar a estos padres que realmente se sentían en un principio desorientados. Él es el doctor Horacio Jofre Galiber. Así que, si les parece, nos vamos a ir directamente a la nota que tuvimos en APADEA, que realmente nos sentimos profundamente agradecidos por las puertas que nos abrieron y sobre todo para poder transmitirles a ustedes el mensaje que tienen desde allí. Cuando nació Ignacio, era, dos padres muy jóvenes, lo vimos un poquito esmirriadito, era un poco especial, su mamá y yo nos dimos cuenta que una criatura preciosa, hermosa, pero algo estaba como desconectado. Entonces nos empezamos a preocupar. En ese momento en la Argentina no había absolutamente nada. Dejamos pasar el tiempo, veíamos que Ignacio era una criatura hermosa, el primer tiempo era muy bonito, al poco tiempo empezaron los trastornos del sueño, cada vez peor, y empezó en nuestra casa a haber como una tremenda angustia de una criatura preciosa que no podíamos conectarnos con él.
Y la verdad que esto es desesperante, porque cada vez iba acrecentando más la sintomatología. No habló, no caminaba, caminó tardíamente, no se comunicaba y los rasgos de autismo eran cada vez mucho más notorios. Al año, cerca del año y tanto, tuvimos el prediagnóstico, pero ¿qué sucedía en la Argentina? Que estaban estos dos problemas. Lo que manejaba el sistema era el hegemonismo médico céntrico, asistencialista, mucho comercio del sistema de la salud, ¿sí? Y los padres no teníamos posibilidad de ver cómo armábamos algo para poder salir de esta encrucijada. Que nosotros teníamos que auditar los tratamientos y nosotros teníamos que presionar a la ciencia y nosotros teníamos que exigir a los médicos que se bajen de alguna manera esa soberbia y que era mucho más lo que no se conocía que lo que realmente se sabía sobre la patología. Así que acá estamos de igual a igual y tenemos que pensar en nuestro hijo. Acá juntos pero no revueltos, trabajar de esta manera. Y así nace Apadea. Entonces nace básicamente con tres, nace digamos con un proverbio, así una cosa bueno que es, vamos a posponer lo urgente, vamos a pensar, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Nos propusimos esto y con tres metas fundamentales. Lo primero que vamos a hacer es, no hay leyes, hay que hacer políticas públicas. La segunda cosa que nos propusimos es crear una sana competencia profesional. Queríamos tener un relevamiento nacional de los hospitales, sobre todo, quién era quién en el autismo, qué es lo que había. Entonces llamamos a un congreso, el primer congreso argentino, hubo 4.000 personas, y trajimos a los 8 mejores profesionales del mundo para ver y discutir y debatir cómo estaba la cosa en el mundo. Y la tercera cosa que nos pusimos como meta es cómo armábamos nuestros proyectos de vida a la familia, que es lo que hasta ahora todavía nos cuesta hacer. Hicimos bien las leyes, hicimos la sana competencia, tenemos excelentes profesionales, capacitaciones, pero todavía no podemos reponer la familia. Acá, bueno, será a lo mejor toda la vida vamos a tener que trabajar con esto. Genial, realmente qué experiencia de vida, y qué persona luchadora y qué buen momento para empezar a adentrarnos en este tema. Agradecemos antes que nada a Jofre Galiber por habernos abierto las puertas de Apadea y a todo su grupo interdisciplinario. Realmente excelente la nota que estamos viendo. Sí, la charla que tuvimos con él fue muy extensa. Tendríamos que hacer 5 programas juntos, porque todo sirve al padre que va a estar seguramente del otro lado. Pero en Apadea también tuvimos la posibilidad de conversar con más profesionales que fueron de alguna manera colaborando y ayudando a estos padres en esta lucha. Pero eso te lo vamos a contar y te lo vamos a mostrar en el próximo bloque, porque ahora nos tenemos que ir a un corte. Exactamente. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos con mucho más interés mutuo. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Como te dijimos en el bloque anterior, seguimos hablando de autismo porque tenemos más notas que hicimos en Apadea. Tuvimos la posibilidad, Rodrigo, de hablar con distintos profesionales que van de alguna manera ayudando y colaborando en lo que es el tratamiento de este tema, ¿no? De lo este que trastorno, es el autismo. Exactamente. Y bueno, dentro de Apadea, sí, dentro de este grupo de profesionales, nos encontramos con Bettina Schettini. Ella es fonoaudióloga y nos cuenta un poco el abordaje que hace un fonoaudiólogo dentro de lo que es el espectro autista y obviamente su función dentro de Apadea. Cuando uno habla de fonoaudiología, generalmente lo que se piensa es, bueno, le va a ayudar a hablar o pronuncia mal. Y en los trastornos del espectro autista hay mucho más que una dificultad tal vez para usar las palabras. Entonces el fonoaudiólogo que se dedica a trabajar sobre las dificultades de la comunicación y el lenguaje tiene que tener una formación que le permita ir más allá de las palabras. Entonces, las personas que tienen trastornos del espectro autista
ya sea en un nivel, en otro, en un grado o en otro, la mayoría tiene dificultades en la comunicación. Y la comunicación es saber a quién voy a decir algo, saber qué voy a decir y también saber cómo decirlo. El lenguaje entra en el cómo. Y ahí sí, el fonoaudiólogo por ahí corrige algún defecto de dicción, pero todo lo previo a usar las palabras también tienen que ver con el trabajo del fonoaudiólogo. Dentro de APADEA nosotros tenemos un área de comunicación y lenguaje donde se hacen evaluaciones y donde se determina en qué nivel de comunicación está la persona con trastorno de espectro autista, en qué nivel de lenguaje, en qué nivel de lenguaje expresivo, o sea, y en qué nivel de lenguaje receptivo, o sea, qué entiende del lenguaje dirigido esta persona. Y además estamos permanentemente viendo qué tipo de recursos le podemos ofrecer a las personas con trastornos de espectro autista, a su familia, a sus docentes, a sus amigos, para poder hacerle más fácil la interacción social. Excelente, entonces, bueno, la nota que nos brindó Betina, su explicación y su labor que se hace a través de su profesión, que es el fonoaudiólogo. Bueno, de la fonoaudiología nos vamos a otro profesional también que aborda este tema de los trastornos del espectro autista y estamos hablando de que nos encontramos con un licenciado en la parte de ciencias de la educación, de cómo insertar a ese niño con el TEA dentro de las escuelas públicas y privadas. Así que lo dejamos con la nota con el licenciado Gustavo Dubnicki. Nosotros en el área de integración escolar lo que pregonamos y buscamos es la inclusión de los niños con trastorno del espectro autista en las escuelas comunes. Y más o menos tendremos unas 600 integraciones en total con todo este equipo. 400 y pico de profesionales en las escuelas y el resto brindando el apoyo y supervisando. Damos capacitaciones periódicas y difundimos lo que es la cultura de la inclusividad escolar. Hoy estamos en un proceso de integración y no de inclusión porque adaptamos la escuela al niño. Lo que nosotros pregonamos es que en algún momento la escuela ya esté adaptada al niño y eso va a ser una inclusión plena. Bueno, realmente excepcional todo el trabajo que se realiza desde APADEA, desde la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Pero, Rodrigo, realmente tenemos más para seguir desarrollando sobre este tema. Veo que ya tenés personas en el living que te están esperando. Exactamente, ya tengo los invitados sentados en el living. Ahora vamos a ir, recién hablamos de la asociación, ¿sí?, que nuclea a todos los padres. Pero, como siempre queremos ir un paso más, te trajimos un testimonio. Vamos a hablar con Claudia Baldi, que tiene la experiencia de su hijo Bruno, que tiene este trastorno del espectro autista. Y también está acompañada por Soledad Fernández, María Soledad Fernández. Ella es licenciada en psicología con una diplomatura justamente en autismo. Así que si la cámara me siguen, vamos a encontrarlas a ellas. Bienvenidas a Interés Mutuo, Claudia, gracias. María Soledad, realmente un placer y bueno, muchísimas gracias por haberse llegado hasta el programa. Claudia, bueno, comentamos a la gente, tu nene Bruno, ¿sí?, tiene una importante historia y aparte está bueno que seas partícipe de esto porque hay seguramente mucha gente que está escuchando atentamente porque queremos escuchar tu historia de vida. Contanos cómo, bueno, Bruno, un nene normal. Bruno, un nene normal, con un desarrollo normal, un bebé que, extrovertido, feliz, y de un momento para otro es como que empezamos a notar algunas cositas. Eso que vos me comentabas que algunas cositas, ¿eso es a temprana edad lo descubrieron o lo fueron descubriendo? El diagnóstico se hizo a los 10 años. El diagnóstico que tiene hecho es síndrome de Asperger, que estaría dentro del abanico del espectro autista en el extremo, o sea, no el autismo profundo,
sino estaría en el otro extremo del abanico. Son chicos que se pueden comunicar, gracias a Dios, ¿no? Que eso los ayuda un montón, y que suelen tener un coeficiente intelectual que está normal, prácticamente, normal. Exacto. O a veces hasta un poquito o normal o superior, pero están ahí. Exacto. Entonces, es por eso que es tan difícil arribar al diagnóstico, y muchas veces lo confundís con otras patologías. Exactamente, y justo por eso quería consultarte, porque vos me estás diciendo a los 10 años estuvo el diagnóstico, pero seguramente el diagnóstico médico. Ahora quiero saber cuándo ustedes, como padres, o cómo te diste cuenta como mamá, de que podía llegar a tener algún tipo de trastorno. Mira, nosotros notábamos algunas características y siempre la escuela fue la que te iba llevando, que te decía, pasa tal cosa, se duerme, no presta atención, te iba marcando determinadas pautas. Nosotros íbamos consultando con distintos profesionales y nunca nos hablaron de esto, Sí. Incluso él cuando era más chiquito, yo te diría que no se notaba prácticamente nada. Y después, ya cuando empezó a ir a los grados más altos, o sea, los grados superiores, entonces ahí empezaron a notar un poquito más, y ahí fue cuando una psicóloga a la que lo llevábamos nos dijo, me parece que hay algo más, papás, que habría que evaluar. Entonces ahí fue cuando empezamos con neurólogo y todo el demás equipo de médicos que nos llevaron con lo que arribamos al diagnóstico. Exactamente. Y ahí tuvimos un antes y un después de Bruno, a pesar de que sigue siendo el mismo chico, para nosotros fue antes del diagnóstico un chico y después otro. Me comentabas fuera de cámara, cuando te habíamos recibido hace un ratito, estábamos charlando un poco y me comentabas que tuviste una muy buena recepción por parte de la obra social con este tema. Sí, yo me considero una privilegiada, porque realmente es como que me abrieron, así como hay muchas manos que se te cierran y que no se te tienden, porque no hay empatía de la sociedad para este tipo de problemática y no hay conocimiento tampoco. Sí, sí. Y yo, en mi experiencia personal, es que yo cuento con una obra social muy buena. ¿Qué obra social? Jerárquico Salud. Y que cuando yo tuve el diagnóstico, lo hablé así como lo estoy hablando con vos, y un gran número de profesionales, incluyendo el presidente de la Mutual, me abrió las puertas para poder iniciar el tratamiento. Y realmente ahí fue cuando me conecté con este hermoso grupo terapéutico que Soledad representa, que yo sé que hay muchos papás que deambulan porque sí, es difícil encontrar un acompañamiento que cierre tanto para la criatura como para los papás. Nosotros estábamos perdidos. Después del diagnóstico, nosotros quedamos como completamente desubicados, desorientados en tiempo, en espacio, no sabíamos qué hacer con la criatura. Me imagino. Y ahí empezamos a ver todo lo que no veíamos antes lo empezamos a ver ahí. Tal cual, uno empieza a notar cosas que para uno creían que eran habituales y corrientes. Exacto. María Soledad Fernández, demasiados títulos realmente te avalan y sabemos que hay un equipo trabajando con Bruno en este caso. Contanos cómo es el acompañamiento de este equipo para con Bruno y para con los padres. Bueno, en primer lugar, el testimonio de Claudia y el de todas las mamás deben tener muchas cosas en común, pero también son tan distintas que partimos desde ahí, mirando cada familia en particular y cada niño en particular. Intentar darle este tratamiento acorde al perfil de cada niño, de su familia y del entorno que lo rodea. Lo rodea una escuela, lo rodea una obra social, lo rodea un club, amigos, todo. Así que nuestra visión es básicamente esto, mirar ese desarrollo, ese niño y esos vínculos que tiene. A partir de ahí, armar este tratamiento, este traje, creo que con sus oportunidades. Tal cual. Un mensaje bajándolo, digamos, saliendo de lo profesional, es que cada padre vea a su hijo como un caso particular y especial y tratar de llevarlo con el equipo médico o profesional con el que esté tratando ese caso como particular y no tratar de compararse con ningún otro caso. Leer sí, interiorizarse sí, pero no compararse. Creo que es tu caso también. Sí, además que vos elegís, porque, o sea, yo, aparte de haber tenido todo, o sea, yo vi otras alternativas. Y elegí, o sea, elegí lo que me parecía menos duro para el chico, porque el tratamiento, hay tratamiento y corrientes que son muy rígidas, muy estrictas, y uno para un hijo, si es encima que tenés un diagnóstico, que estás con todo un problema, elegir algo que se adapte, como dijo bien Soledad,
que se adapte a lo que vos querés, ¿no? Realmente es un tema como para dedicarle un programa entero, sin duda alguna, y seguramente van a quedar muchas inquietudes que la vamos a seguir desarrollando, pero me gustaría que le digas al papá que te está escuchando o al papá que cree que su hijo puede llegar a tener o estar dentro de este espectro, un mensaje. Creo que el mensaje sería, se puede acompañarlo, se puede elegir y se puede convivir con nuestro hijo. Sí. O sea, a uno le parece que es muy difícil, ¿no? Pero una vez que tenés el diagnóstico tenés que ver todo lo que se te ofrece y tratar de elegir, como vos decís, lo mejor para él y lo mejor para uno, para que pueda llegar a ser un adulto independiente y feliz por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, la familia tiene un aporte fundamental. Claudia, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por habernos abierto tu experiencia personal, que seguramente a muchos papás le va a servir. Y bueno, felicitar a todo al grupo, al equipo de trabajo. Realmente sabemos, por testimonio de Claudia, que vienen trabajando muy pero muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Gracias. Vamos a seguir con Interés Mutuo y vamos a poner una pausita y vamos al tercer y último bloque. Así que quédate, que seguimos con mucho más Interés Mutuo. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Y continuamos ahora sí en este último y tercer bloque de Interés Mutuo. La verdad que hemos pasado por un tema importante, pero llegó el momento de conocer el otro tema que tenemos para desarrollar con ustedes. Hoy, si hablamos de Salta, no podemos dejar de hablar de un lugar muy particular. Exactamente, dentro de las cantidad de lugares que tiene Salta, nos encontramos con el Museo Cultural San Francisco. Este es perteneciente a la Orden de Frailes Menores. Allí nos encontramos con un lugar emblemático de Salta, realmente piedra fundamental de esta localidad de nuestra hermosa Argentina, y nos encontramos con historia a puertas abiertas. Así es. Fuimos y estuvimos, en realidad tuvimos la posibilidad de hablar con Daniela Garbesi. Ella es la coordinadora de este centro cultural y nos contó realmente cómo se compone, de qué se trata. Simplemente lo dejamos con la nota. Estamos aquí con este proyecto desde hace unos 3 años aproximadamente, desde que los frailes nos convocan después de haber descubierto que en el convento de San Francisco había una riqueza cultural, religiosa e histórica muy grande, y desde ahí empezamos a armar lo que hoy es uno de los museos más grandes de Argentina, de arte sacro, perteneciente a la Orden Franciscana, el único en la Argentina. Cada pieza que encuentran en el museo recobra vida. ¿Por qué? Porque desde que nosotros empezamos a descubrir y a estudiar la historia de los franciscanos en Salta, empezamos a ponerle vida a cada pieza que encuentran en las salas. Entonces, desde ahí los invitamos a recorrer uno de los museos de arte sacro más importantes de la Argentina, donde historia, cultura y espiritualidad lo van a sorprender, donde se van a encontrar con que la presencia franciscana no solamente fue en la parte religiosa, sino desde que ellos llegan a Salta se encuentran acompañando a los pueblos originarios del norte de nuestra provincia, en la parte social, en la parte de la educación, el trabajo digno y la libertad del hombre. Desde ahí, la presencia de ellos desde hace más de 430 años. Cuando empieza este proyecto y empieza la comunidad a descubrir que nosotros en las salas exponíamos donaciones de las familias tradicionales de Salta, mucha gente de la comunidad se acercó a donar también desde documentos históricos hasta piezas para que nosotros los expongamos en el museo como parte histórica de la provincia. Entonces, agradecer este aporte es lo que decía el padre Miguel, ¿no es cierto? No se puede hablar de Salta sin hablar de los franciscanos, pero también en un trabajo conjunto. No, nosotros los laicos no trabajamos nunca solos, siempre acompañados por la presencia franciscana, y al revés, ¿no? La presencia franciscana acompañada siempre por el servicio de los laicos. Y eso es importante rescatar. Los invitamos a que traspasen las puertas de este convento y empiecen a conocer parte de la historia fundante de la provincia de Salta.
La verdad que excelente y realmente es un lugar para que si vas a Salta tengas que recorrerlo, seguramente te va a llamar la atención, muy cerquita del centro, y agradecemos a Daniela y a todo el equipo de trabajo del Centro Cultural San Francisco, realmente muy pero muy lindo, y hace muy poquito que se abrió puertas a la sociedad, así que un lugar para realmente visitar. Sí, pero no nos quedamos con eso nada más, nos quedamos dentro del museo, hablamos con el fray Miguel Hilal, ¿sí? Él es uno de los guardianes de este centro cultural también y nos va a contar sobre la importancia de este hermoso espacio. Me parece que lo significativo quizás vaya por dos caminos. Lo primero, que no se puede hablar de la historia de Salta sin hablar de los franciscanos. El eje transversal de la espiritualidad franciscana es la misericordia de Dios. La experiencia que tiene San Francisco en el año 1200 hasta el hoy, cada uno de nosotros que nos acercamos al corazón de San Francisco. Entonces, me gusta hablar de espacio en donde el turista, el salteño, el turista que nos llega a visitar, se encuentre con quizás uno de los lugares profundamente históricos. Estamos desde el año 1582, los franciscanos, acompañando a la fundación de la ciudad de Salta, la única congregación que permaneció sin dejar la ciudad. Entonces, esto es un espacio, quizás la iglesia San Francisco sea conocida por la belleza exterior, arquitectónicamente es una de las iglesias más bellas que hay en el país, pero me parece que la riqueza está muros adentro, es una riqueza que los frailes supimos custodiar, guardar, pero que descubrimos que no nos pertenece. Esto le pertenece a la sociedad, le pertenece al salteño, le pertenece al turista. Y lo segundo que me parece significativo es un espacio profundamente teológico. Así como no podemos hablar de Salta sin hablar de los franciscanos, hoy la iglesia no se entiende si no es un trabajo en comunidad. Laicos y frailes trabajando juntos, compartiendo la espiritualidad, la belleza, el bien y la verdad. Es decir, en el fondo, esto es un espacio en donde intentamos compartir la presencia de Dios entre los hermanos. Realmente muy pero muy interesante la nota y realmente encontrar esta oportunidad, ¿no? De encontrar justamente a este fray que nos abrió la puerta de hermosa institución y aparte recorrer y recordar todos los momentos de que esta orden llegó a Salta y cómo se inició este museo cultural. Así que bueno, llegamos al momento que no queremos decir, pero nos comenzamos a despedir porque hemos finalizado un hermoso programa de Interés Mutuo. Realmente muy pero muy lindo y como siempre seguimos visitando, seguimos viajando, pero necesitamos de tu participación. Para que vos seas parte necesitamos que opines, que nos des tus sugerencias, que nos tires temas o tips a tratar. Seguramente van a ser evaluados y lo vamos a tener en cuenta, así que escribinos a la vía de comunicación con Interés Mutuo, es interésmutuo@jerarquicos.com. Y por supuesto, no nos queda más que decirte que te esperamos la próxima semana para seguir construyendo este espacio, un lugar donde todos somos parte. Nos vemos gracias. la semana que viene.